en esta figura, se muestra uno de los 22 pares de cromosomas autosómicos. En la mitosis, todo esto, todos los cromosomas se replican y se dirigen hacia la formación de nuevas células. Esto en el caso de las mujeres se llama oogonio y en el caso de los hombres se llama espermatogonio. A partir del oogonio o del espermatogonio se obtienen las oogonias o las espermatogonias. Como se trata de una mitosis, se hace la replicación completa. Entonces tenemos aquí, de una salen dos, de dos salen cuatro, de cuatro salen ocho. Lo propio en el caso de las mujeres. ¿De acuerdo? Durante la meiosis, los cromosomas se duplican y se forman lo que se conocen como cromátidas hermanas. Aquí vemos, por ejemplo, hay dos rojas y dos azules. Dos rojas y dos azules. ¿Sí? Esas son cromátidas hermanas y esto da lugar a que esta célula ya no se llama espermatogonio, ya no se llama oogonio, sino que se llama espermatocito primario o bien oocito primario. En los embriones femeninos, la meiosis continúa en el útero. En cambio, en los varones, la meiosis continúa después de la pubertad. Es decir, nosotros tenemos hasta un momento la formación de estos espermatocitos primarios y esos quedan así como en reserva, esperando a que exista un estímulo que los va a llevar a formar espermatocitos secundarios, espermátidas y espermatozoides. Eso se va a dar en la pubertad. En el caso de las mujeres, la meiosis se va a producir, pero a nivel uterino, cuando el ovocito haya madurado, haya sido, ovulado. Allí se va a producir el término de la meiosis. Ahora, cuando estos espermatozoides o bien óvulos recientemente ovulados por parte del ovario se juntan, se produce la fertilización. Esta fertilización va a dar lugar a la formación de un cigoto. Este cigoto, dependiendo de ciertas características, va a desarrollarse hacia la formación de un nuevo individuo que es varón o mujer. ¿De acuerdo? Un poquitito más y paramos, ¿ya? Como ustedes recordarán, las hormonas sexuales, andrógenos, y por lo tanto también los estrógenos, así como la progesterona, son hormonas que provienen del colesterol. La presencia de ciertas enzimas va a garantizar el que va a haber progesterona, testosterona y estradiol. Entonces podemos decir de que estas hormonas están estrechamente relacionadas unas con las otras, básicamente porque se forman a partir de un precursor único, común. En ambos sexos se pueden producir andrógenos y estrógenos. La diferencia está en la proporción en la cual se pueden producir. En el caso de las mujeres hay más estradiol que testosterona. En el caso de los hombres hay más testosterona que estradiol. ¿De qué depende
la actividad o la producción o la liberación de testosterona por parte de las células de Leydig, por ejemplo, en el hombre, por parte de las células de la teca en el caso de las mujeres. ¿De qué depende? Ya, por ahí dijo el hipotálamo. ¿Qué es lo que va a liberar el hipotálamo? Aquí hay una cuestión. ¿Ah? No, pues la FDT ya pasamos, ya se desarrolló. Ahora está una persona adulta. Tenemos que esto está gobernado a través de un eje, que es el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. El hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH, la que va a actuar sobre la adenopófisis para que ésta libere luteinizante y folículo estimulante. En el caso de la luteinizante y folículo estimulante, estas van a actuar sobre las gónadas, independientes, pueden ser ovarios o testículos, generando, ¿cierto?, de que hay en algunos casos formación de gametos y en otros casos actividades de carácter endocrino. ¿Sí? Y esto está regulado a través de un feedback negativo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Ya, muy bien. ¿Tiene sueño? Desabríguese. Tenga frío para que no le dé sueño. No. Ya, a ver. Entonces, pongámonos en un siguiente caso. ¿Qué va a suceder con los niveles de gonadotrofina coriónica, con los niveles de gonadotrofina, si es que las hormonas esteroidales, es decir, estrógenos y andrógenos, están bajos? ¿Qué va a suceder con la LH, con la FSH, si es que estrógenos y andrógenos están bajos? ¿Qué va a pasar con el feedback? ¿Entienden o no? ¿Qué va a pasar? ¿No entienden? Hola. Lo que estoy tratando de preguntar es lo siguiente. Aquí tenemos estrógeno y tenemos testosterona. Estos niveles están bajos. Entonces, ¿qué pasa con ese feedback? ¿Existe o no existe? Desaparece. Es decir, la luteinizante y la folículo estimulante deberán verse aumentadas. ¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Qué sucede si es que los niveles de estrógeno y de testosterona están elevados dentro de rangos que son normales? ¿Qué va a pasar con el feedback? O sea, el feedback va a existir, lo que significa que los niveles de luteinizante y de folículo estimulante van a bajar. ¿Sí? ¿Nos estamos acordando? Muy bien. Pregunta. ¿Qué sucede si es que existe una alta concentración de testosterona? Solo de testosterona. Solo de testosterona. ¿Qué pasa con la LH y con la FSH? ¿Qué pasa con el feedback primero? ¿Y qué pasa entonces con la LH y con la FSH? No hay ni versión de FSH. ¿Perdón? ¿Aumenta? Si hay un aumento de los andrógenos, de la testosterona, el feedback existe. Y por lo tanto, LH y FSH disminuyen. ¿Ya?
contrario, si existe un aumento significativo de los niveles de estrógeno, ¿qué va a pasar con el feedback? ¿Por qué no existe? A ver. No, no es lo mismo. ¿De dónde viene el estrógeno? ¿De dónde viene el estrógeno? ¿De dónde se sintetiza el estrógeno? De la testosterona, por acción de la aromatasa. Entonces, si hay mucho nivel de estrógeno, es porque hay poco nivel de testosterona. Y si hay poco nivel de testosterona, entonces esto, en lugar de comportarse a través de un feedback negativo, se va a comportar a través de un feedback positivo. Y va a haber mayor liberación de LH y mayor liberación de LCH. ¿Ya? Esto que acabamos de discutir es lo que está en esta tabla. ¿Sí? ¿Está claro? Bajo nivel de estrógeno o de andrógenos, ausencia del feedback negativo, incremento de las gonadotrofinas, moderada elevación de los estrógenos o de los andrógenos, aparece el feedback negativo, disminuyen las gonadotrofinas. Alto nivel de andrógenos, feedback negativo, disminuyen los niveles de gonadotrofinas. Aumento sostenido de los niveles de estrógenos, aparece un feedback positivo y esto incrementa los niveles de gonadotrofinas. Clarito, clarito. Como hemos visto, o como vimos hace algún rato atrás, todo el desarrollo de nuestra sexualidad en términos del aparato genitourinario y de los genitales internos y externos es dependiente de los niveles de testosterona. Si hay testosterona, varón. Si no hay testosterona, mujer. Por lo tanto, uno podría decir de que el programa natural, por defecto, no es que sea un defecto, sino que por defecto viene programado, es femenino. Es decir, todos nosotros, todos, potencialmente pudimos haber sido mujer. Con la única salvedad que en algunos de nosotros se expresó ese gen. ¿Por qué? Porque justo nos tocó que el cromosoma que entregó el papá fue el cromosoma Y. ¿Entiendes? Ya. Entonces, si actúa la testosterona, se desarrolla un hombre. Si hay ausencia, hay un desarrollo femenino normal. Vamos a estudiar qué es lo que sucede con la administración de hormonas en animales para ver cómo es nuestra conducta o cómo se podría, a partir de este estudio, ¿cierto?, proyectar la conducta de hombres y mujeres en presencia de los distintos tipos de hormonas. Entonces, miren lo siguiente. Un macho castrado no tiene conducta de monta. O sea, el hecho que le corten los estudios, el macho no va a tener deseos de montar a la hembra. Sin embargo, si se le administra testosterona, ¿sí?, restaura la conducta de monta. ¿Ya? Por lo tanto, la testosterona provoca este comportamiento. Miren lo que estoy tratando de decir. Ustedes vieron, ¿cómo se llama? Donde trabajaba Brooke Shields. ¿Quién es? Brooke Shields, la mujer 10. Ah, son muy jóvenes ustedes. No te la ríes. Qué pesado. ¿Cómo se llamaba una donde dos niños llegan a una isla? ¿La Laguna Azul? Ah, Ya. habla
La Laguna Azul, díganme, ¿esos niños tenían algún conocimiento? No. ¿Tenían alguna idea de cómo es que se tenían que reproducir? ¿No? ¿Y qué les sucedió? Naturalmente lo pudieron hacer. O sea, a nadie le dijo, mira, esta cuestión es así, ni miraron nada por aquí ni por allá. Naturalmente lo lograron hacer. ¿Por qué? Porque el programa conductual así lo determina. La testosterona provoca que los machos tengan esta conducta de monta. ¿Ah? Si es que yo le administro testosterona a las hembras adultas, no se produce conducta de monta. O sea, no por el hecho de administrarle testosterona a la rata se le va a ocurrir empezar a montar al macho. O sea, ¿ah? La administración de estrógenos en los machos castrados tampoco provoca lordosis. Que la lordosis es el que la hembra se ponga en una posición tal que permita la penetración del macho. ¿Ya? ¿Ah? Exacto. Por lo tanto, ¿qué se puede concluir de esto? Que cada conducta está organizada tempranamente en el desarrollo. O sea, nuestro programa hormonal hace de que nosotros tengamos un comportamiento sexual. Y es que, guardando las proporciones, los hombres montan, las mujeres las hembras, qué sé yo, reciben. Y se disponen para recibir. ¿Ya? Eso está como se llama, lo estamos viendo en un animalito, pero lo podemos proyectar a nuestro comportamiento. En muchas especies de hembras adultas presentan comportamiento de lordosis, mientras que los machos entonces presentan conducta de monta. Vamos a ver algunos experimentos. Este experimento se hizo en el año 59, lo hizo Phoenix, y aquí tenemos como sujeto de estudio a un conejillo de indias, también se les llama cobayos o los cuyes. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, fenotípicamente las hembras son claritas y los machos son oscuros. ¿Ya? Entonces, uno puede mirar después las crías, aquellas que sean oscuras deberán ser machos, ¿ya? Y aquellas que son claras deberán ser hembras. Por lo general es así, O se pueden hacer algunos, ¿cómo se llama? Algunos manejos para poder lograr esos objetivos. ¿Ah? Entonces, miren, a esta hembra preñada se le administraron altas dosis de testosterona mientras estaba preñada. Se juntó con el macho, tuvieron ahí su encuentro, nacen las criaturas. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que las hembras que se obtuvieron de esa camada, en lugar de tener el pelo claro, lo tienen oscuro. Es decir, la testosterona durante la etapa de preñez generó masculinización. ¿Ya? Continuación del experimento. Hembras y machos posterior al nacimiento fueron gonadectomizadas. O sea, a las hembras nacieron y antes de los 10 días de desarrollo postnatal se les retiraron los ovarios y se les retiraron los testículos a los machos. ¿Ya? ¿Cómo? A los recién nacidos. A los recién nacidos. Después, a los 10 días, nacieron y antes de los 10 días, pum, pum, se retiraron testículos y ovarios. Y a ambos se les administró en etapa adulta testosterona.
se logró? En el caso de los machos, conducta de monta. Él venía programado. Se le retiraron los testículos, no siguió produciendo testosterona, pero cuando se encuentra con la testosterona, producto de la administración en etapa adulta, entonces es como que todo se reactiva y entonces tiene conducta de monta. Pero la hembra no venía programada para eso, venía programada para tener estrógenos, pero no se encuentra con estrógenos, se encuentra con testosterona. Entonces, ¿qué le sucede? En lugar de tener lordosis, tiene conducta de monta. O sea, se vuelve a sacar como conclusión de que esto está en la etapa temprana del desarrollo, ¿ya? Es decir, existe algo que se conoce como periodo crítico de la diferenciación sexual. Phoenix, después de estos experimentos, establece entonces que las conductas sexuales están organizadas dentro de un periodo crítico que no está limitado al tiempo previo al nacimiento. ¿Qué otras evidencias tiene como para poder sostener, digamos, esta idea? En ratas hembras que han sido ovarectomizadas en estado adultos y se le ha inyectado andrógeno, no exhiben conducta de monta. O sea, adultos que se les retiran los ovarios y que se les inyecte testosterona, aunque se les inyecte testosterona, van a seguir teniendo conducta sexual de hembra y no de macho. Sin embargo, si las inyecciones se realizan dentro de los 10 días de edad, entonces sí se puede observar conducta de monta. Estamos hablando entonces de un periodo crítico. De manera similar, las ratas machos castradas antes de los 20 días de edad, si se le inyecta estrógeno, entonces se comportan haciendo lordosis. Después de los 20 días no se observa lordosis. En ratas se observan patrones de conducta tales como preferencia de gusto, agresión y conducta parental. O sea, también se podrían ver otro tipo de conductas. Volvemos a decir entonces que aquí lo relevante tiene que ver con la exposición a las hormonas durante el desarrollo, en etapas tempranas. En el caso de las ratas hablamos los 10 primeros días. No vayan a pensar que son los 10 primeros días de vida nuestros. No es así la historia. ¿Ah? Nosotros tenemos exposición de hormonas durante toda la etapa preescolar, escolar, qué sé yo, con ciertos niveles muy bajitos, y de repente en la pubertad, ¡pum!, aparece nuevamente la testosterona, y entonces los niños van a empezar a crecer, van a cambiar la voz, les va a salir pelo en la cara, van a tener mayor masa muscular, qué sé yo. Y en el caso de las niñas, está ahí, cuando están llegando a la pubertad, que van a empezar a tener desarrollo de mamas, aumento del tamaño de las caderas, disminución, qué sé yo, del vello facial o lo que sea. O sea, debiera haber una feminización y debiera haber una masculinización dentro de ese periodo. ¿Ya? La siguiente figura, o la siguiente diapo, también me la voy a saltar. No, me la voy a saltar porque es básicamente lo mismo que hemos dicho hasta el momento. Déjenme terminar con los 3 tipos de diferencias sexuales anómalas y vamos a recreo ya. Para que una persona sea masculino, tiene que estar desfeminizado. Y para que una mujer sea femenina, tiene que estar desmasculinizada. O sea, se tienen que dar las dos cosas: masculinización y desfeminización, y viceversa. Como existen muchos pasos que tienen que ver desde el desarrollo prenatal hasta la etapa de la pubertad, hay mucho tiempo y hay muchos pasos de por medio, existen muchas fuentes de error. Y estas fuentes de error van a generar procesos físicos y conductuales que pueden llevar a diferenciaciones sexuales anómalas. Por ejemplo,
Aquí tenemos uno que se llama síndrome de Turner o de Turner. Solo afecta a mujeres donde todo o parte de uno de los cromosomas X es suprimido. ¿Ya? Entonces es como si tuviésemos un Y. Es como, pero no es. Se suprime un X. ¿Ya? Esto lleva a un desarrollo fallido de los ovarios. Pequeña estatura, problemas sociales e intelectuales. Miren, este es el tamaño, esta es una puerta. Una manilla. Este es el hombro de la niña. Ella llega a este porte. Es una mujer adulta de este porte. ¿Ya? ¿Me entienden? No tiene que ver con una cuestión netamente de altura. Obvio, no hay que estar pensando que todas las chiquititas tienen síndrome de Turner. ¿Ah? Pero para que se hagan una idea del tamaño, lo que significa eso. Esto, según norma, debería estar a 1,20 m, si no me equivoco. Así que no debería ser superior a eso. Chiquitito. ¿Ya? Lleva un desarrollo fallido de ovarios de pequeña estatura, problemas sociales internos. Externamente las pacientes son mujeres, pero no producen hormonas sexuales femeninas, lo que se traduce en un desarrollo sexual inmaduro. Fíjense, esta es una mujer adulta. No tiene mamas, no tiene desarrollo de caderas, no tiene vello púbico. Se le suplementa de manera externa hormonas y va a tener un cierto desarrollo. No va a tener el desarrollo normal, pero algo de desarrollo va a tener. Segundo caso, hiperplasia adrenal congénita. Un desorden producido por el déficit de la enzima 21-hidroxilasa adrenal. No se produce suficiente cortisol, por lo tanto el feedback negativo sobre la formación de ACTH no existe. Luego hay mayor cantidad de ACTH. Se ve incrementada entonces la síntesis de esteroides. Recuerden entonces que en esta vía de síntesis tenemos también la formación de las hormonas sexuales. Afecta a mujeres, las que presentan genitales masculinos y conductas también masculinas. Es que como no hay un feedback que controle la ACTH, va a haber mayor formación de hormonas sexuales masculinas, testosterona. Va a haber más testosterona. Tanta así de que, por ejemplo, va a tener desarrollo de pene. ¿Se fijan? Y además va a tener conducta de un hombre. En el caso de los hombres pueden presentar una pubertad precoz. O sea, podría ser que esos niños también fueran muchísimo más musculosos, qué sé yo, que sean mucho más, con una voz mucho más grave, que eventualmente sean incluso más pequeños, porque tiene que ver el desarrollo muscular, va a tener que ver también con la pubertad precoz, va a significar de que los huesos se van a desarrollar menos por la hormona del crecimiento, etcétera, etcétera. Profe, pero al afectar a la mujer, los órganos genitales internos están igual. O sea, si tiene pene, ¿tiene útero? No. Entonces, ¿por qué piensan que es mujer? O sea, lo que pasa es que, genitales internos tendría ovarios. Tendría ovarios. Pero lo que no tendría, lo que tendría, digamos, es que genitales externos serían masculinos. Eso es. Y el otro caso es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, o SIA. Es un desorden genético asociado al cromosoma X, caracterizado por una falta de respuesta a los receptores andrógenos. O sea, es como que la testosterona no tiene donde diablo actuar. ¿Ya? A pesar de tener niveles normales de testosterona, el feto masculino falla en su masculinización. Los genitales externos son femeninos, pero internamente posee testículos y que son no funcionales y que no descienden. Si usted mira a esta persona es una mujer. Tiene mamas, tiene las caderas anchas, tiene vello púbico que no está, digamos, diseminado hacia la zona umbilical,
es una mujer. No se va a dar cuenta de este trastorno hasta que llegue el momento en que está esperando su menarquia, pero no existe la menarquia. De hecho, debiera ser tremendamente estrogénica. Debiera tener una piel suave, lisa, qué sé yo, probablemente sin ningún vello. Debiera ser como una super mujer. O sea, desde esa perspectiva. ¿Me entienden? Sin embargo, tiene órganos internos que son masculinos. En la pubertad pueden aparecer características sexuales secundarias femeninas debido al aumento de los niveles de estradiol a partir de la testosterona. Los hombres no solo se asemejan físicamente a las mujeres, sino que también lo hacen desde el punto de vista de comportamiento y de género. Es común que se realice gonadectomía, es decir, estas personas cuando ya son descritas como tal, se prefiere retirar los testículos. Bueno, evidentemente va a ser una mujer, pero sin ninguna posibilidad de procrear. Muy bien. Descansamos y volvemos con función testicular. Tienen 15 minutos.